Hola, ¿qué tal familia de Vida Abundante? Mi nombre es Gamaliel Sosa y junto con mi esposa pastoreamos la Iglesia del Camino aquí en Ixtapas y Guatanejo. Hoy vamos a ver cómo hacer un podcast de manera práctica y sencilla. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos en enero de este año, del 2020. Comenzamos el podcast No Somos Perfectos. Este es el podcast que nosotros comenzamos y comenzamos en este año. ¿Cómo lo comenzamos? Nos juntamos un grupo de personas. La idea era hacer una mesa redonda para compartir ideas de manera práctica y sencilla. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, la idea de este podcast de No Somos Perfectos nace de una necesidad de tener un espacio donde podemos expresarnos libremente, sin religiosidad, sin tapujos y siendo honestos con nosotros mismos, siendo transparentes el uno con el otro y reconociendo nuestra imperfección. Es decir, si yo reconozco que soy imperfecto, me doy cuenta que esa imperfección me capacita para conectarme con la perfección de Dios. Y así nació este concepto y la idea, básicamente para tener un espacio donde todas las personas que lo escucharan se sintieran en un lugar seguro para expresarse. ¿Por qué comenzaste? Bueno, en lo particular siempre me han gustado las comunicaciones y en especial la radio. Los medios de comunicación auditivos siempre me han gustado. He sido una persona que escucha mucho, tanto música, soy muy auditivo, entonces la música, las predicaciones en aquellos años en cassettes, en DVD. Entonces me di cuenta que los podcasts pueden llenar esa necesidad en muchos que tal vez como yo tengan esa curiosidad o esa idea de escuchar podcasts o escuchar programas de radio. Y en general el podcast es un programa de radio con los beneficios de que no hay cortes comerciales, de que tardan lo que tú quieras y puedes escuchar y seleccionar los temas que te interesan. Aparte del beneficio del podcast es que lo puedes escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento, lo puedes pausar, después lo puedes reproducir, lo puedes escuchar haciendo ejercicio, cocinando, en el carro, viajando, en las noches. Realmente es muy flexible la manera en la cual tú puedes consumir un podcast. Por eso también decidimos hacer un podcast. Con el tiempo, ¿qué resultados o feedback sobresalientes has tenido en el podcast? Bueno, realmente nosotros tenemos poco tiempo desde enero a la fecha, pero el resultado ha sido sorprendente. Realmente lo hicimos para la región de la Costa Grande aquí en Guerrero y para la iglesia y la comunidad, pero nos hemos dado cuenta que ha trascendido fronteras este podcast. Se escucha en Estados Unidos, se escucha obviamente en México, sorprendentemente no solamente en Guerrero, sino en muchos lados, sobre todo Estado de México y Ciudad de México. Y también muy sorprendidos porque en Sudamérica se escucha, en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia. Entonces hay gente que nos ha escrito y nos ha comentado desde Chile. Entonces el alcance es muy tremendo y creo que es una muy buena herramienta en la cual te animo a que lo hagas. Dios te va a sorprender. ¿Qué se necesita para grabar? Muy buena pregunta. Bueno, definitivamente necesitas un micrófono o varios micrófonos si es que vas a tener una mesa redonda o tener invitados. De preferencia una mezcladora, no tiene que ser una consola mezcladora super wow, que tenga unas 4 salidas de micrófono eh, o una si es tu necesidad, que se pueda conectar a la computadora y para esto necesitas una interfaz. No son caras, son baratas, sencillas de conseguir, una interfaz de audio eh, donde conectas la salida de la consola a la interfaz. La interfaz cambia la señal análoga en señal digital y la interfaz la conectas ya sea a tu celular, a tu computadora o a tu tableta. Básicamente así funciona esto. Y también necesitas un software para editar tu audio. Si tú manejas computadoras Mac, toda computadora Mac trae un software de audio que se llama GarageBand. Buenísimo. Yo uso ese y ese es genial porque solo tienes que hacer algunos retoques de ecualización y algunos detalles mínimos, tal vez editar, cortar, pegar. Entonces para eso te sirve el software. Eh, pero puedes usar también el Adobe Audition
Y hay un montón de software gratuitos que te sirven para cortar tracks sobre todo para editar y tratar de acortar el contenido de tu podcast. Eso es bueno. Entonces, básicamente es lo que ocupas para hacer tu podcast. No requieres de micrófonos de marca o de mucho costo, ni consola de mucho costo, ni una supercomputadora. Básicamente esto, solo asegúrate de que funcionen, que no tengan ruidos, y eso es lo que se ocupa en sí. Incluso puedes usar, hay micrófonos que se conectan directamente a un celular o a una tableta o a la computadora y ya puedes hacer tu podcast. Lo grabas en el software que te menciono, Adobe Audition o GarageBand, o hay muchos software gratuitos que ahí se graban y tranquilamente ya puedes tener tu podcast. Bien, ¿dónde grabamos? Bueno, grabamos en mi oficina en este caso. Ahí ponemos una mesa redonda, nos sentamos, les doy su micrófono a cada uno de los chicos que participan o los invitados que tenemos y ahí grabamos. Te recomiendo que sea un lugar libre de contaminación auditiva externa. Trata de aislarlo lo más que puedas con cortinas, con colchones o un montón de cosas, que hay creatividad para eso. Y eso es lo que te recomiendo, pero se puede grabar en cualquier lado sin ningún problema. ¿Cómo se comparte? Bueno, nosotros usamos una plataforma que se llama Anchor, o no sé, igual como se pronuncie, es Anchor. Te das de alta, es gratuito, pones tu nombre de usuario y todo el asunto. Ya después que estás registrado, tú subes el contenido, tu archivo de audio lo subes a esa plataforma, le vas a poner el nombre, si es el capítulo 1, 2 o el nombre, la descripción, y en automático este programa distribuye a los diferentes software de podcast tu contenido, en este caso Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas más. Así que así lo compartimos nosotros. Bueno, realmente anhelo que te hayan servido estos pequeños tips y comentarios acerca de cómo hacer un podcast de manera sencilla y práctica. Te aseguro que va a haber uno o dos que van a recibir esa bendición de lo que tú compartas. Así que te animo a que tengas tu propio podcast. Bendiciones.